Dicen que el destino a menudo se esconde en los momentos más cotidianos, en las noches más frías, esperando el instante exacto para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Aún recuerdo aquella noche con absoluta claridad. Era pleno invierno en San Juan de las Piedras, nuestro pequeño pueblo asentado en un valle donde la niebla parecía no disiparse nunca. Yo tenía apenas 19 años. El viento helado cortaba como cuchillas, pero no podía permitirme el lujo de detener mi trabajo. Con las manos agrietadas y entumecidas por el frío, amasaba sin descanso sobre el mostrador de mi viejo carrito de madera. Estaba preparando empanadas. El aroma a masa recién horneada, a carne especiada y queso derretido, era el único consuelo en medio de aquella plaza desolada y sombría. Llevaba un gorro de lana desgastado y una bufanda gruesa que me cubría casi hasta los ojos. Mis zapatillas rotas dejaban que la humedad del suelo helado calara hasta mis huesos. Pero el dolor físico era secundario. En mi bolsillo llevaba una factura médica arrugada. Doña Carmen, la mujer que me había criado como a una hija tras la muerte de mi madre, estaba gravemente enferma. Cada empanada que vendía era un suspiro más de vida para ella. «¡Empanadas calientes, recién hechas!», susurraba más que gritaba, intentando forzar una sonrisa a los pocos transeúntes que se atrevían a cruzar la plaza. Fue entonces cuando lo vi. Un coche negro, elegante y silencioso, totalmente fuera de lugar en esta parte pobre del valle, se detuvo al otro lado de la acera empedrada. La puerta trasera se abrió con lentitud. De su interior bajó un niño. Era un pequeño de unos 8 años, envuelto en un abrigo de cachemira que costaba más de lo que yo podría ganar en varios años. Pero lo que me llamó la atención no fue su ropa, sino su rostro. Estaba pálido, extremadamente delgado, y en sus ojos había una tristeza tan profunda y antigua que no correspondía a su edad. Acompañado por un chofer de semblante preocupado, el niño caminó directamente hacia mi humilde carrito. Parecía hipnotizado por el humo caliente que ascendía del pequeño horno. Extendió un billete grande con sus manos frágiles. Le preparé una bolsa de papel con nuestras mejores empanadas, asegurándome de añadir una extra de dulce de leche, esperando que el azúcar trajera un poco de color a sus mejillas. «Ten cuidado, pequeño. Sopla un poco antes de morder, que quema», le dije con voz suave, bajando un poco mi bufanda para sonreírle. Él tomó la bolsa, le dio un pequeño mordisco a la empanada y de repente se quedó inmóvil. No miraba el alimento, me estaba mirando a mí. Sus grandes ojos se abrieron de par en par, llenos de una mezcla de asombro, anhelo y un dolor que me partió el corazón. El viento pareció detenerse en ese instante. El niño dejó caer la moneda que llevaba en la otra mano, la cual rodó sobre los adoquines fríos. Levantó su dedo tembloroso, me señaló directamente al rostro y con una voz que apenas era un hilo de aire, pronunció las palabras que desatarían la tormenta de nuestras vidas. Tú te pareces exactamente a mi madre». Me quedé petrificada. El tiempo se congeló a mi alrededor. ¿Acaso este niño de la alta sociedad, habitante de las mansiones de la hacienda, había perdido a su madre? ¿Y yo, una simple vendedora de empanadas de 19 años con las manos manchadas de harina, qué conexión podría tener con la mujer que él tanto extrañaba? Aún no lo sabía, pero aquel encuentro en la plaza no fue una casualidad. Era el eco de un pasado que alguien había intentado enterrar desesperadamente. Antes de adentrarnos en los secretos que se ocultaban tras la mirada de aquel niño y continuar con esta historia, me encantaría saber un poco más de quienes me escuchan hoy. Por favor, déjenme en los comentarios desde qué hermosa ciudad o país me están acompañando en este relato. Leeré cada uno de sus mensajes para sentir que, a pesar de la distancia, estamos compartiendo este momento juntos. Aquella noche, las palabras del pequeño resonaron en mi mente durante todo el camino de regreso. ¿Cómo podía yo parecerme a la madre de un niño de la hacienda? Sin embargo, la cruda realidad no me permitía perderme en misterios.
Al llegar a nuestra pequeña y húmeda casa en el fondo del valle, el sonido de una tos seca y dolorosa me devolvió de golpe a mi mundo. Doña Carmen, la mujer que me había cobijado desde que quedé huérfana a los 10 años, empeoraba día tras día. Sus pulmones estaban fallando y los medicamentos costaban una fortuna que no teníamos. Mientras le acariciaba el cabello gris y la arropaba con mantas raídas, me juré en silencio que no la dejaría morir. Mi carrito de empanadas era nuestra única trinchera contra la muerte. Al atardecer del día siguiente, bajo la misma niebla implacable, el elegante coche negro regresó a la plaza. El niño, a quien descubrí que llamaban Mateo, bajó casi corriendo. El chofer lo observaba desde la distancia, con una mezcla de incredulidad y alivio. Más tarde supe el porqué. Mateo padecía una severa anorexia nerviosa inducida por el trauma de haber crecido sin el calor de una madre. Llevaba años rechazando la comida de los mejores chefs de su mansión. Pero allí estaba él, frente a mi modesto puesto de madera, sosteniendo unas monedas con sus deditos pálidos. «Hola, pequeño, ¿te gustaron las de ayer?», le pregunté con una sonrisa suave, entregándole una empanada humeante. Él asintió con la cabeza, dándole un mordisco con una avidez que me enterneció. «Son las más ricas del mundo, Elena», murmuró con la boca medio llena. Había leído mi nombre en el pequeño cartel de cartón que colgaba de mi carrito. «Sopla despacio, Mateo. El calor reconforta, pero la prisa quema», le susurré, limpiándole una miga de la comisura de los labios con una servilleta. El contacto fugaz pareció estremecerlo, como si estuviera sediento de aquellos pequeños gestos de afecto. A partir de ese día, Mateo se convirtió en mi cliente más fiel. No importaba si llovía o si el frío calaba hasta los huesos. A las 6 en punto, el coche negro se estacionaba en la esquina. Y yo, sin darme cuenta, me convertí en su refugio. Le preparaba empanadas especiales, con masas suaves y rellenos nutritivos, cuidando de él como si fuera la hermana mayor que nunca tuvo. Una tarde, mientras me observaba limpiar la vitrina de cristal, rompió el silencio. «Elena, ¿por qué estás siempre aquí afuera en el frío? Deberías estar en la escuela». Me detuve un instante, mirando mis manos castigadas por el trabajo. Le hablé con la sinceridad que solo se le ofrece a un alma inocente. «Porque tengo a alguien que cuidar en casa, Mateo, y porque tengo un sueño que cuesta dinero. Quiero ir a la universidad. Quiero ser nutricionista, quiero aprender a curar a las personas a través de la comida, hacer que se sientan sanas y felices». Los ojos de Mateo brillaron con una admiración absoluta. «Tú ya curas a las personas, Elena. A mí me curaste. En la biblioteca de mi abuelo hay una foto de mi madre cuando era joven y sonríe exactamente igual que tú cuando me das el pan caliente». Sus palabras lograron que un escalofrío recorriera mi espalda, y no fue por el viento helado de San Juan de las Piedras. En su dulce inocencia, aquel niño estaba uniendo dos mundos diametralmente opuestos, tejiendo un hilo invisible entre su vida de porcelana y mi vida de barro. Poco a poco, Mateo comenzó a recuperar peso. Sus mejillas perdieron aquella palidez fantasmal. Pero esta milagrosa mejoría no pasó desapercibida en lo alto de la colina, y yo ignoraba completamente que desde la imponente oscuridad de su mansión, un hombre poderoso y atormentado por sus propios fantasmas estaba a punto de fijar su mirada en mí. Mucho tiempo después, supe lo que ocurría en lo alto de la colina, mientras yo horneaba empanadas en el frío valle. En la majestuosa mansión de la hacienda, rodeada de jardines perfectos y muros de piedra, vivía un hombre que poseía el pueblo entero, pero que carecía de paz. Don Alejandro, el abuelo de Mateo, un magnate implacable, conocido por su mirada dura y su corazón blindado. Aquella noche, encerrado en su despacho revestido de caoba, con una copa de coñac intacta sobre el escritorio, escuchó a su nieto hablar de mí por primera vez.
Mateo había irrumpido en el estudio llevando consigo un viejo marco de plata. «Abuelo, la chica del carrito, la que me prepara las empanadas, se parece exactamente a la mujer de esta foto», había dicho el niño con su voz pura y sincera. Don Alejandro miró la fotografía. Era un retrato antiguo, oculto en los rincones de la biblioteca, donde aparecía una joven hermosa y humilde que alguna vez él juró amar. El impacto de las palabras de Mateo fue como un golpe en el centro de su pecho. Intentó convencer al niño de que era solo una coincidencia, que su mente, sedienta de afecto maternal, estaba creando ilusiones, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Cuando Mateo se fue a dormir, don Alejandro se quedó a solas con los fantasmas de su juventud. 20 años atrás, antes de heredar el imperio familiar y convertirse en el hombre de hielo que era ahora, se había enamorado de Isabela, una simple florista del valle, una mujer de risa clara y manos ásperas por el trabajo. Mi madre. Él desafió a su propia familia para casarse con ella, pero el amor, cuando es frágil, no resiste la presión de la codicia y el clasismo. Los padres y hermanas de don Alejandro humillaron a Isabela sin descanso. La trataron como a un fantasma indigno de pisar los suelos de mármol de la hacienda. Y él hizo lo peor que puede hacer un hombre. Fue cobarde. Se refugió en sus negocios, en viajes interminables, dejándola sola frente al desprecio de una familia despiadada. Isabela resistió en silencio, hasta que su alma no pudo más. Una tarde, sin pedir un solo centavo de aquella inmensa fortuna, hizo sus maletas y se marchó. Le dejó a su primera hija, la madre de Mateo, sabiendo que en esa mansión la niña tendría un futuro que ella jamás podría darle, y desapareció entre la niebla. Lo que don Alejandro no sabía, lo que jamás imaginó en aquellos años de silencio, es que cuando Isabela huyó de la mansión, se llevaba consigo un secreto en su vientre. Me llevaba a mí. Años más tarde, el karma golpeó las puertas de la hacienda con fuerza implacable. Su hija mayor, criada bajo las estrictas y frías reglas de la élite, falleció trágicamente al dar a luz a Mateo, dejándolo huérfano desde el primer aliento. Desde ese día, don Alejandro cargaba con una culpa silenciosa que lo carcomía por dentro. Sentía que la tragedia de su hija era el precio por haber abandonado a la única mujer que lo amó por lo que era, y no por su apellido. Por eso, las palabras de su nieto sobre una vendedora de empanadas idéntica a Isabela lo atormentaban. Días después, ordenó a su secretario investigar mi nombre. El informe que llegó a su escritorio contenía una verdad que le heló la sangre. Elena, 19 años, hija de Isabela, fallecida hace 9 años por complicaciones respiratorias. Nombre del padre en el registro, desconocido. No podía creerlo. ¿Era yo el fruto de un nuevo amor de Isabela tras su huida? ¿O era la hija que él nunca supo que tuvo? Consumido por la ansiedad, don Alejandro comenzó a espiarme. Aparcaba su coche de cristales tintados al otro lado de la plaza, amparado por las sombras del anochecer. Desde allí me observaba trabajar. Me vio regalarle una empanada a un anciano que temblaba de frío en una esquina. Me vio sonreír a los niños del barrio a pesar de mi propio agotamiento. Pero nunca podía ver mi rostro con claridad. El grueso gorro de lana y la bufanda que utilizaba para protegerme del viento andino ocultaban mis facciones. Él buscaba desesperadamente encontrar a Isabela en mis ojos, pero solo veía la silueta de una joven luchando contra la miseria que él mismo, de alguna manera, había provocado. El destino es un guionista implacable. No iba a permitir que don Alejandro descubriera la verdad desde la comodidad y seguridad de su vehículo blindado. La revelación tendría que ser dolorosa, cruda. Tendría que bajar al barro donde yo vivía y enfrentarse al sufrimiento en su forma más brutal. Y esa oportunidad estaba a punto de ocurrir en una tarde gris que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había pasado apenas una semana desde que aquel coche negro comenzó a vigilarme desde las sombras. Era una tarde inusualmente sombría en San Juan de las Piedras. El cielo, pesado y gris, anunciaba una tormenta, pero la verdadera tempestad no vino de las nubes.
A las 5 de la tarde, el sonido de motores pesados interrumpió la monotonía de la plaza. 2 camionetas del Departamento de Regulación del municipio se detuvieron abruptamente frente a mi carrito. Hombres uniformados, con semblantes fríos y órdenes estrictas, descendieron con rapidez. Operativo de limpieza urbana. No había lugar para vendedores ambulantes en esa zona, dijeron. Por favor, no, se lo ruego, grité, interponiéndome entre ellos y mi viejo carrito de madera. Mis manos, temblorosas y blancas por el frío, se aferraron a los bordes de la vitrina. Este carrito es todo lo que tengo, es la medicina de mi abuela. Por favor, déjenme irme, yo misma me marcharé. Pero las súplicas de los pobres rara vez encuentran oídos dispuestos a escuchar. Las reglas eran claras y el procedimiento no admitía demoras. Uno de los hombres, impaciente por terminar el trabajo bajo el clima hostil, intentó apartarme. No hubo intención de lastimarme, pero el brusco movimiento me hizo perder el equilibrio. Retrocedí torpemente, mis zapatillas desgastadas resbalaron sobre los adoquines húmedos y caí pesadamente sobre un gran charco de barro helado que se había formado junto a la acera. El agua sucia y gélida empapó mi ropa casi de inmediato. Desde el suelo, aturdida y con las manos hundidas en el fango, vi cómo levantaban mi carrito. El pequeño horno de hierro, el corazón de mi sustento, resbaló de la plataforma y cayó al asfalto con un crujido sordo. El cristal se hizo añicos, el hierro se fracturó. Mis esperanzas de pagar las medicinas de doña Carmen, mi sueño de estudiar, todo se rompió junto con él. Un sollozo sordo, animal, escapó de mi garganta. Me quedé allí, sentada en el fango, intentando recoger torpemente los trozos de hierro roto con mis manos sucias, murmurando palabras sin sentido entre lágrimas. Sentí que el mundo entero me había dado la espalda. Lo que yo no sabía era que, a escasos metros de allí, aparcado al otro lado de la calle, el coche negro estaba estacionado, y desde su interior, don Alejandro había presenciado cada segundo de mi humillación. Dentro del vehículo blindado, don Alejandro sintió que le faltaba el aire. Ver a una joven suplicar por su medio de vida en medio del fango había resquebrajado la dura coraza que llevó durante 20 años. No le importaba si yo era su hija biológica o no. Lo que estaba viendo era la imagen viva de la desesperación que alguna vez debió sentir Isabela cuando fue expulsada de su vida. ¡Detengan esto!, retumbó una voz profunda y autoritaria que cortó el viento frío de la plaza. Los trabajadores se quedaron paralizados. De aquel coche lujoso descendió don Alejandro. Su secretario, caminando un paso por delante, se dirigió al responsable del operativo y con voz de hielo pronunció unas pocas palabras y entregó una tarjeta. El efecto fue inmediato. El hombre empalideció, hizo una señal nerviosa a sus compañeros y retrocedieron en completo silencio, dejando atrás los restos de mi carrito. La plaza quedó inmersa en un silencio sepulcral. Solo se oía el sonido de mis sollozos y el repiqueteo de mis manos sobre el hierro roto. Escuché pasos lentos acercándose. No me atreví a mirar. Estaba demasiado avergonzada de mi aspecto, cubierta de barro y lágrimas. Unos zapatos caros de cuero italiano se detuvieron justo al borde del charco, manchándose con la misma tierra húmeda en la que yo estaba hundida. «Niña», pronunció una voz temblorosa, roca por la emoción contenida. «Por favor, mírame». Levanté la cabeza lentamente. El hombre frente a mí imponía respeto con solo su presencia, pero sus ojos estaban enrojecidos. Extendió una mano que temblaba visiblemente hacia mi rostro. «Esa bufanda, ¿podrías quitártela, por favor?» No sé por qué obedecí. Había una súplica tan desesperada en su tono que mis manos, llenas de lodo, desataron el nudo de mi bufanda gruesa y retiraron el gorro de lana. Mi cabello largo cayó sobre mis hombros y mi rostro quedó completamente expuesto al viento frío y a su mirada escrutadora. Don Alejandro contuvo el aliento.
El aire abandonó sus pulmones como si hubiera recibido un impacto letal. En mis facciones no solo encontró el rostro de Isabela, la mujer que amó y abandonó, también vio la frente altiva y los pómulos de la hija mayor que acababa de perder. Era una doble revelación que su corazón envejecido apenas pudo soportar. ¿Tu madre se llamaba Isabela?», preguntó en un susurro apenas audible. Tragué saliva, confundida. «Sí, Isabela. ¿Cómo lo sabe?». Esa fue la confirmación. El último dique se rompió. Don Alejandro, el hombre más temido y respetado de San Juan de las Piedras, el magnate que jamás bajaba la cabeza ante nadie, dobló las rodillas. Cayó arrodillado frente a mí, hundiendo sus pantalones en el agua lodosa. Se cubrió el rostro con ambas manos y un llanto desgarrador, nacido de 20 años de arrepentimiento y cobardía, resonó en la plaza vacía. Lloraba por la mujer que dejó morir sola en la pobreza, lloraba por la hija que le fue arrebatada y lloraba por mí, la joven llagada en el barro que tal vez llevaba su propia sangre. Entre sollozos que le cortaban la respiración, apartó las manos de su rostro empapado de lágrimas y pronunció la frase que hizo que el suelo bajo mis pies desapareciera. «Perdóname. Isabela fue mi esposa, y yo creo que soy tu padre». Las palabras de aquel hombre aún resonaban como un eco distante cuando fui escoltada al interior de su automóvil. El contraste era abrumador. El asiento de cuero claro se manchó con el barro de mis ropas, pero a don Alejandro parecía no importarle. Me cubrió los hombros temblorosos con su abrigo de cachemira, el mismo tejido suave que había visto en Mateo días atrás. Durante el trayecto hacia el hospital, el silencio en el interior del coche era denso. Él me miraba de reojo, como si temiera que yo desapareciera si parpadeaba. Fue entonces cuando reunió el valor para pedirme, con una voz cargada de culpa, someternos a una prueba de ADN. Necesitaba la certeza absoluta para protegerme legalmente y desafiar a cualquier familiar que intentara lastimarme de nuevo. Acepté sin dudarlo. Yo también necesitaba saber si mi vida entera había sido una pieza suelta de un rompecabezas roto. La espera duró una semana en la que don Alejandro se encargó de que mi carrito fuera reparado y de que doña Carmen no le faltara ningún medicamento. El día que nos entregaron los resultados, nos sentamos en una sala de espera blanca y esterilizada. El médico le entregó un sobre sellado. Las manos de don Alejandro temblaban tanto que fue incapaz de abrirlo. Se lo arrebaté suavemente, rasgué el papel y desdoblé el documento. Mis ojos buscaron directamente la línea final del informe médico. Probabilidad de paternidad, 99.99%. Leí en voz alta. No hubo gritos de júbilo, hubo un lamento. Don Alejandro, el hombre intocable, ocultó el rostro entre sus manos y rompió a llorar nuevamente, esta vez con una vulnerabilidad que me encogió el alma. «Perdóname, fui un cobarde. Dudar de ti, pedir esta prueba después de verte humillada en el barro, ha sido mi mayor pecado. Te dejé sufrir todos estos años por mi ceguera». Me acerqué a él y por primera vez puse una mano sobre su hombro. «No te guardo rencor», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Mamá nunca hablaba de ti. Cuando le preguntaba por mi padre, ella solo decía que éramos dos mundos distintos y que no debíamos mirar atrás. Entiendo por qué necesitabas el papel. Ahora sé que no estabas huyendo, sino que llegaste 20 años tarde, pero llegaste». Me abrazó con fuerza, como un náufrago aferrándose a la tierra firme, y en ese abrazo sentí, por primera vez en mi vida, el peso y la calidez de la palabra padre. Al día siguiente de conocer la verdad, fuimos juntos al Hospital Público de San Juan de las Piedras. Íbamos a visitar a la verdadera heroína de esta historia, doña Carmen. Cuando entramos en la modesta habitación compartida,
ella estaba recostada, respirando con dificultad, pero con los ojos lúcidos y atentos. Al ver entrar al imponente don Alejandro a mi lado, la anciana no se sorprendió. Parecía como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Usted es el hombre del que Isabela huía», dijo doña Carmen con un hilo de voz, pero con una firmeza que hizo que don Alejandro bajara la mirada. Él se acercó a los pies de la cama y, con una humildad que desarmaba, asintió. «Sí, señora, soy el hombre que falló. Vengo a agradecerle de rodillas por haber sido la madre y el escudo que mi hija y mi esposa necesitaron cuando yo no estuve». Doña Carmen esbozó una sonrisa cansada. Nos contó cómo Isabela había trabajado hasta el último de sus días, ocultando su enfermedad por miedo a que yo sufriera. Nos relató cómo, en su lecho de muerte, Isabela le había hecho prometer que nunca me acercaría a la hacienda, por temor a que la familia me destruyera como lo hicieron con ella. Isabela le tenía miedo a su familia, don Alejandro, pero amaba a Elena. Y en el fondo, aunque nunca lo admitiera, sé que aún lo amaba a usted, porque a veces me preguntaba si usted era feliz allá arriba en su colina, confesó la anciana, limpiándose una lágrima. Esas palabras fueron como dagas directas al corazón de mi padre. Saber que su esposa, a pesar de la pobreza y el abandono, aún se preocupaba por él, lo destrozó por completo. Inmediatamente, don Alejandro ordenó el traslado de doña Carmen a la clínica privada más exclusiva del país, con un equipo médico disponible las 24 horas. «Lo que usted hizo por mi sangre no se puede pagar con todo el oro del mundo, doña Carmen, pero a partir de hoy, usted es parte de mi familia, y no permitiré que le falte el aire ni un segundo más». Mirando aquella escena, comprendí que el verdadero perdón no es olvidar el pasado, sino permitir que el amor reconstruya lo que el orgullo y el miedo destruyeron. Mi padre estaba sanando sus heridas, y al hacerlo, estaba salvando lo que quedaba de mi mundo. Con el paso de los meses, la vida en San Juan de las Piedras cambió drásticamente, al menos para mí. Dejé el frío valle para instalarme en la gran mansión de la hacienda. Al principio, caminar por aquellos pasillos de mármol me aterraba. Sentía que el eco de mis pasos despertaba los viejos sufrimientos de mi madre. Pero todo cambió gracias a dos personas. La primera fue mi padre, don Alejandro. Transformó su dolor en redención. Un día me llamó a su despacho y me mostró un documento legal. Había creado una fundación llamada Fundación Doña Carmen, dedicada a otorgar becas universitarias completas a los jóvenes talentosos y sin recursos del Valle. «Tú serás la primera becada, Elena», me dijo con orgullo en la mirada. «Pero no estarás sola. Nos aseguraremos de que ningún otro joven de este pueblo tenga que pasar frío o perder la esperanza por falta de dinero». Y así fue como mi sueño de convertirme en nutricionista se hizo realidad. La segunda persona que llenó de luz la mansión fue el pequeño Mateo, mi sobrino, el niño que unió nuestros mundos con la inocencia de un mordisco a una empanada. Ahora era un niño lleno de vida, con las mejillas rosadas y una sonrisa constante. Las tardes en la hacienda ya no eran silenciosas, se llenaban con sus risas y sus correteos. Le pedí a mi padre un solo favor personal: mandar a construir un pequeño horno de leña en los jardines traseros de la mansión. Cada fin de semana preparaba masa y encendía el fuego. Mateo, con un pequeño delantal manchado de harina, me ayudaba a armar las empanadas, aunque casi siempre quedaban torcidas. Mi padre, sentado en una silla de mimbre bajo el sol, nos observaba mientras comía su empanada de queso. Y por primera vez en toda su vida, su rostro reflejaba paz absoluta. Doña Carmen también se unía a nosotros los domingos. Gracias a los cuidados médicos, había recuperado gran parte de su fuerza y se había convertido en la matriarca honoraria de nuestra peculiar y restaurada familia. A veces, cuando el cielo se tiñe de naranja al atardecer, miro la fotografía en blanco y negro de mi madre, Isabela, aquella que sonríe tímidamente frente a la florería.
Susurro su nombre y le digo que ya puede descansar. Le cuento que el hombre que alguna vez la hirió pasó el resto de sus días tratando de compensar su error, llenando nuestro mundo de luz. Y le aseguro que, aunque el camino fue doloroso y nos arrastró por el fango, al final, el amor logró vencer al orgullo. La historia de 3 generaciones, marcada por el rechazo y la tragedia, encontró su salvación en la inocencia de un niño de 8 años y en el calor de un simple carrito de madera en medio del invierno. Aprendí que el verdadero hogar no está en las paredes de una mansión de piedra, sino en las personas que están dispuestas a mancharse las manos para levantarnos del suelo. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, me haría muy feliz que te suscribieras al canal y dejaras un me gusta. Tus pequeños actos de apoyo me permiten seguir compartiendo relatos que acarician el alma y nos recuerdan el valor de la empatía. Por favor, déjame en los comentarios qué mensaje o enseñanza te dejó la historia de Isabela, de don Alejandro y del pequeño Mateo. ¿Crees que el amor y el arrepentimiento genuino siempre llegan a tiempo para sanar las heridas del pasado? Te leo con todo mi cariño. Desde cualquier rincón del mundo donde te encuentres escuchándome hoy, te envío un abrazo cálido, tan reconfortante como el pan recién horneado en una noche de invierno. Hasta la próxima historia. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.